Hola, ¿qué tal estamos? En el vídeo anterior, en el de las áreas de mejora, pudimos ver que para tirar hacia adelante con esto del field target hay que controlar muy bien el tema del viento, hay que entrenar muy bien la cabeza, las posiciones forzadas y demás. Pero antes de continuar adelante con las explicaciones más técnicas, ¿no?, metiéndonos ya a lo que sería el control del viento, quería que hiciéramos un pequeño repaso al reglamento de la Federación Mundial, que es, al fin y al cabo, con quienes estamos basando las competiciones. Creo que hoy día prácticamente en todo el mundo estamos usando ya este reglamento. Bueno, os voy a contar una anécdota. En el 2008 yo fui por primera vez a un mundial, a Irlanda concretamente, con una Fenix 400, un visor Nico y un asiento, nada de un cojín de bolas, sino que era una serie de espuma atada con cinta de empaquetar y una cuerdita para llevarlo como si fuera una cesta de huevos. Si en aquel mundial mi compañero de escuadra, que era un inglés, uno de los que mejor estaba en aquel entonces, me hubiera dicho: Josean, tú dispara 2 centímetros fuera del kill zone, yo hubiera ganado aquel mundial. Y lo digo sin tapujos, no me corto, ¿eh? Éramos solamente 110 tiradores aproximadamente en total y seríamos de pistón unos 12, 13 o algo así. Y digo que lo hubiera ganado porque con esa Fenix 400 yo era capaz de agrupar en competición oficial, en la muy larga distancia en Euskadi, a 75 metros, era capaz de meter 6 disparos en una moneda de 5 céntimos. Y no es ninguna bufonada. Por ahí está la fotografía de la diana que me hizo ganador de aquella muy larga distancia, disparando en posición de field target además, con una carabina de 200 euros y un visor Nico. ¿Con esto qué quiero decir? Que, como vamos a ir viendo, el saber dónde va a impactar el balín es una de las principales claves de esto del field target o del hunting también, ¿no? Entonces, toda la información que nosotros podemos recibir del entorno, de nuestra experiencia, de todos los métodos que nosotros utilizamos y demás para conseguir predecir dónde va a dar ese impacto, queda pervertido muchas veces por algo que hacemos en competición. ¿Qué es? Decirle a nuestro compañero dónde nos ha impactado, él nos dice que también le ha pasado lo mismo y empezamos a disparar en equipo. Y lo digo así, empezamos a disparar en equipo. Ese y yo, como nos vamos dando información, vamos asegurándonos que efectivamente, por ejemplo, ese viento trasero es puro y que hay que dispararle al centro y que no hay vientos cruzados. Eso no está permitido, ¿eh? Pero no está permitido no porque lo diga yo, y lo hacemos todos, o lo hemos estado haciendo todos hasta ahora. ¿Sabéis quiénes no lo hacen? En la mayoría de los casos, los número 1, los top. Por eso en competición se les ponen juntos, porque esos, lo normal es que no digan ni mu, porque ¿cómo le voy a dar pistas al enemigo? Con lo difícil que es, y lo vais a ver, ¿cómo voy a coger yo? Y le voy a decir, mira, tú que mientras tanto que estabas mirando y veías cómo soplaba el viento así, cómo se iban las ramas así, ¿cómo te voy a decir yo que le he disparado 3 centímetros fuera del kill zone y por eso ha caído el bicho? Vale, como decía, no es por lo que lo diga yo. Vamos a ver qué dice el reglamento de la Federación Mundial. El artículo 154, tengo debajo de la cámara la chuleta,
nos dice que están prohibidos los teléfonos, tablets, etc. Esto está prohibido. ¿Y sabéis por qué está prohibido? Esto se incluyó este año pasado, y es porque se pueden utilizar hoy día como sistema de comunicación en un grupo de WhatsApp, por ejemplo, para al equipo de una determinada nacionalidad, o tú y yo, que nos llevamos muy bien, cuando yo llego a un determinado sector y me he comido un borde, porque hay viento de 2 km/h, pero no se ve, se lo mando por WhatsApp a todo el equipo. Cuidado cuando lleguéis a este sector, que hay posible viento de 2 km/h y te lo lleva aunque no se ve. Fijaros, está claro lo que dice el 154. El 161 nos dice qué es lo que podemos utilizar para medir el viento, y es concretamente la cuerda o similar, la lana, la lana del agua, la lana y la cuerda del blanco. Si es que la cuerda del blanco no está atada al suelo, si está atada al suelo por lo que sea, pues no se puede. El 162 nos dice que ningún otro equipamiento pero es que ni unido al arma, ni fuera del arma, ni nada por el estilo, puede ser utilizado para medir el viento. Y da igual que sea analógico, digital, no se puede, punto. El utilizarlo, en el artículo, en las sanciones, el artículo 742F, nos dice que sería retirada de un punto por cada blanco disparado utilizando ese elemento. Bueno, vale. El artículo 811 nos define cuáles son los indicadores de viento, y deja claro, vuelve a dejar claro que es la lana, la cuerda del blanco, y que no pueden ser ni las hierbitas, ni los polvos del talco, ni las pompas de jabón. Y diréis, joder, vaya chorrada, ¿no? ¿A quién se le ocurre ir con burbujitas? Pues sí, concretamente el Mundial de Italia. Pues a algunos se les ocurrió la idea de llevar pompas de jabón. Pompas de jabón, vosotros imaginaros la escena, equipamiento de 4.000, 5.000 euros, llegas a un mundial y te pones a hacer así. ¡Hala! Burbujitas. Burbujitas, pero que tú estabas 10 calles más arriba apuntando con el visor y veías una pompa de jabón pasar por delante tuyo. Flipado. Bien. Luego estaban los otros, más listos aún. Polvos de talco. Una pera, llenas de polvo de talco, cogen y Mundial de Italia, Mundial de Alemania sobre todo. ¡Hala! Polvo de talco, que iba a parar 15 metros más arriba. Y alguno le pilló, recuerdo a un compañero, creo que fue chileno, hizo así, en una de las calles de tirar de pie, empezó a toser porque se había comido el polvo de talco de uno que andaba echándolo 2 o 3 calles más abajo. Fue una pena porque eso provocó la retirada de algo que yo creo que es lógico que se pudiera hacer, que es simplemente coger unas hierbitas del suelo y hacer así, tirarlas, o unas hojas
que las tiras para ver si te va para un lado o te viene de frente o lo que sea, ¿no? Algo que mientras no molestase, antes era, oye, mientras no moleste a nadie, ¿no? Que tú cojas unas hierbitas y las sueltes, igual que en el golf o igual que en otras modalidades, porque no se va a poder hacer. Bueno, pues ala, muerto el perro, se acabó la rabia. Debido a las pompitas de jabón y a los polvos de talco se prohibió absolutamente todo, excepto, como digo, la lana y la cuerda del blanco. Bueno, y vamos a continuar con esto del reglamento, que es a donde quiero llegar. Tenemos en el artículo 5.17 define qué son las trampas. En el 5.17.1 nos dice que está prohibido asesorar, aconsejar. Bien, pero es que además en el artículo 8.13 nos define claramente qué significa asesorar, aconsejar. Asesorar, ya no sé ni escribir, aconsejar. Pues, ¿sabéis qué significa? Según el reglamento de la Federación Mundial, dice: acto de proporcionar información sobre el viento o distancias. Informar sobre viento o distancias. Esto es lo que significa asesorar, aconsejar para la Federación Mundial. El acto de informar sobre viento o distancias. Y no dice cuándo, no dice antes de disparar o después de disparar, no. El acto de informar sobre viento o distancias. Cosa que es lógico que esté prohibido. ¿Por qué? Porque, como vais a ver, el predecir a dónde hay que disparar es que es la leche de difícil. Y si tenemos a alguien que nos lo va diciendo, lo que le ha pasado a él, y yo se lo reafirmo, etcétera, estamos tirando en equipo, estamos teniendo ventaja o dando una ventaja sobre el resto de compañeros. ¿Y sabéis cómo se penaliza este acto de informar sobre el viento o de las distancias? Pues lo hace en el artículo 7.4.3b, que dice: hacer trampas. Hacer trampas es la descalificación. Es la descalificación. Fijaros, todo esto está encadenado. Todo esto está encadenado. Define qué es hacer trampas. Dice que hacer trampas, dentro del artículo de hacer trampas, dice que está prohibido asesorar, aconsejar. Explica que asesorar, aconsejar es informar sobre viento o distancias. Y la sanción es la descalificación. Y lo hacemos muy habitualmente. Mides la distancia y tal, me está dando de más, me está dando de menos, ¿a ti cuánto te da? Coño, estamos dando información a nuestro compañero que le ratifica si le está midiendo bien o no, o que le está midiendo mal. Y a lo mejor en la escuadra al lado va otro compañero que las está pasando putas porque no tiene ni idea si está midiendo bien o está midiendo mal o qué le pasa.
todo esto, además, yo sé que genera mucha ansiedad, a mí me ha pasado, ¿eh? Y yo estaba deseando siempre que el compañero pues me ayudara, y sobre todo si fuera alguien que sabía mucho más que yo, pues más todavía, ¿no? Pero ¿sabéis qué era? Era mi inseguridad, mi ansiedad la que me podía. Para aprender no están las competiciones. En las competiciones, a ver, rectifico, no está para aprender de nuestros compañeros. Las competiciones, quizás aprenderemos la actitud de nuestro compañero. Pero sobre el viento, en competición, lo aprendemos a base de hostias, a base de chapas. Es como lo aprendemos. Si queremos aprender con un compañero, tenemos que hacer quedadas, hacer circuitos fuera de lo que es una competición con nuestro compañero y vamos comentando las jugadas. Oh, pues me he visto así, y tú por qué le has corregido a este lado, tú por qué a este otro, pero no en las competiciones. Y me da igual que sean competiciones sociales, competiciones de ligas. Si es competición, es competición. Porque, tal como visteis en el vídeo anterior, cuando os habla de las áreas de mejoras, una de las partes más importantes, ya para romper esa barrera de los 42 blancos de manera constante, es esta de aquí, es nuestra cabeza. Tenemos que aprender a gestionar la ansiedad. Y eso significa estar callados. Y no, por ejemplo, empezar a lanzar información al aire, o lanzarla queriendo, o para que nos oiga el de al lado, para condicionar a nuestro compañero. No podemos estar diciendo, joder, me la lleva 3 centímetros, joder, tal, no sé cuánto, y tu compañero te dice, jo, a mí también, y al lado hay un compañero, que no tiene por qué oír esas cosas, porque cuando ese compañero se sienta, tiene que pelearse contra el viento, contra el calor, contra la medición, contra sus propios nervios y encima contra los puñeteros fantasmas que le estáis metiendo o le estamos metiendo en la cabeza. No tenemos que hacer eso porque le estamos condicionando. El hecho de que yo sea un pistón y vaya con un PCP, y yo le ayude, es que él es PCP o yo soy pistón, ya, ¿y el resto de compañeros qué? Sobre ese caso os voy a contar otra anécdota de las que a mí me gustan. Hace no mucho, en una competición en Zamudio concretamente, teníamos un viento del copón. Yo iba con un compañero PCP y yo enseguida me di cuenta que aquello estaba rondando los 10-15 km por hora, y aunque estaban a 25 o 30 metros o 20 o 18 metros las dianas y parecían muy asumibles, enseguida tiré de tabla y me dije, vale, tengo que corregir tanto, hay que creer en ello. Empezaron a caer los blancos y mi compañero, con un equipamiento PCP del copón, 0, 0, 0, 0, 0. Y ya cuando llevaba varios ceros y yo plenos, me dice, a ver, Sanjón, ¿cuánto estás corrigiendo tú? Y le digo yo, 15 dots. Y hace así, 15 dots. Se pone la mirada así en la tabla que él llevaba, ¿no? Y dice, pero ¿tu visor cuántos dots tiene? Le digo, 5. Pero ¿y 15 cómo haces? Le digo, a ver, ¿tú te crees que te voy a decir la verdad? ¿Tú te crees que te voy a decir a ti, cuánto estoy corrigiendo? Que estamos en plena competición, me da igual que seas un PCP, que si yo a ti te digo cuánto estás corrigiendo, o sea, cuánto hay que corregir, le estoy perjudicando al otro compañero que va en la escuadra de al lado, que es PCP también. Hay que entenderlo así, o sea, no te enfades conmigo porque no te digo cuánto estoy corrigiendo. Igualmente, en una competición este año me ocurrió lo siguiente, y yo iba con un tirador de pistón, además un tirador bastante bueno, y
íbamos los dos pues con esa sensación, esa tensión, ¿no?, competitiva, y evidentemente no nos vamos a decir si se lo ha llevado, no se lo ha llevado, cuánto he corregido, se te escapa algún comentario, joder, puto viento, ¿no? Vale, pero a mi izquierda, delante mío, iban dos pistones, dos compañeros de pistón, que desde el primer blanco empezaron a tirar en equipo. Yo les oía de vez en cuando, intentaban abstraerme de ellos, iban a cada blanco diciéndose lo que habían corregido, cuánto no habían corregido, etcétera, etcétera. Estaban tirando en equipo. Y en otra escuadra de al lado iba un tirador, un top, con un tirador de menos nivel competitivo, y yo aluciné porque falló el tirador de menor nivel, falló un reductor nada más empezar la competición, y dispara el top y también lo falla, y lo primero que hace es preguntarle al compañero a ver si se lo había llevado el viento, joder, que parecía que no había tanto, que me ha ido al borde, habrá sido a lo mejor una mala posición mía. O sea, yo alucino. O sea, tenemos todos estos artículos que regulan cómo se mide el viento, cómo se intenta acotar el tema de la información. Incluso queda bien claro que está prohibido lo que sería informar sobre el viento y demás, que puede suponer la descalificación, que incluso están prohibidos los teléfonos móviles y estas cosas para que no se transmita la información, ¿no? Y resulta que vamos con nuestro compañero informando de todo porque nos puede la ansiedad. No, tenemos que dejarlo. Os voy a contar otra anécdota. Concretamente con lo de los teléfonos, las tablets y demás, ya pasó, yo lo vi en el Mundial de Alemania, concretamente los componentes de un equipo de los países del este, cuando cambiábamos de sector, se juntaban unos con otros, y mira, yo no entenderé tu idioma, pero vamos, sé perfectamente de qué estáis hablando. Me valen dos gestos y el contexto. En cuanto cambiaban de sector, se juntaban y hacían de correvidiles unos con otros, informándose de cuánto estaban empezando a corregir, o de que si se me ha ido esto o tal cual. Porque además es que había un viento que era tramposete y demás, ¿no? De hecho, alguno de esos tiradores se subió al podium. O sea, fijaros, a todos eso nos parece mal, ¿verdad? Digo yo. Bien, o sea que está mal que yo vaya donde mi compañero de escuadra, joder, qué cabrones son, y resulta que con el que tengo al lado vamos haciendo lo mismo. Y yo creo que con esto os lo voy a dejar ahí claro para que toméis nota. Tenemos que usar mucho cerebro desde el principio para aprender a gestionar la ansiedad, aprender a gestionar el viento, y que en las competiciones de casa, aunque sean tiradas sociales, tenemos que hacer lo mismo. Si no lo hacemos, estamos, lo voy a decir con una palabrota, puteando al compañero, no solo al que no recibe la información, sino al que la recibe, le estamos puteando porque no le estamos enseñando, no está aprendiendo. No está aprendiendo. Y luego le va a ocurrir que irá a una competición fuera, le pondrán un compañero que a lo mejor habla inglés, habla alemán, o que a lo mejor es un tirador también nacional o habla español, pero es un tío que tiene las cosas claras y no te va a decir ni mu. ¿Y qué te ocurre? Si en tu casa estás acostumbrado a tirar en equipo con tu compañero, que te haces cacas. Psicológicamente te haces cacas. Te empiezan a comer los fantasmas.
De hecho, incluso ocurre que si en las competiciones en las que estamos acostumbrados a participar no hay jueces, o sabemos que el que hace de juez no ejerce sus funciones como debiera, cuando llega a una competición, por ejemplo, un Open de Euskadi, o por ejemplo llega un campeonato de España en La Cabrera, en Madrid, o llega un campeonato del mundo como el de Lisboa, en el que tuve el honor de formar parte del equipo de jueces, luego simplemente te pones como juez por algo circunstancial con un tirador porque ha quedado de pico o tienes que romper una escuadra y tienes al compañero tuyo que en vez de ser un tirador es un juez y te haces cacas. ¿Por qué? Porque no estás acostumbrado. Porque ya te vienen los fantasmas de todo tipo. Entonces a esas cosas hay que acostumbrarse. Y los jueces, en las competiciones sociales o en las ligas, no tienen que ir de paternalistas. Tienen que educar, tienen que enseñar, tienen que ayudar, etc. Pero si hay que sancionar, hay que sancionar. Y no pasa nada, que en el fútbol alguien se va a 50 centímetros el balón fuera de banda y todo el mundo levanta la mano. Joder, y en esto no. Por último, recordaros que si nos columpiamos con eso de la cháchara y dando información, como haya un tirador que se queje por escrito, que reclame por escrito que tú y el otro lleváis la competición, venga que pasaros información bien sobre telemetría o sobre la corrección del viento, os pueden descalificar. Y con esto ya me pongo un poquito más, más alegre, que parece que me he puesto muy serio, y tiramos adelante con el tema del viento. Nos vamos viendo.